Hace milenios, un hombre quedó sumido en un profundo sopor sobre una roca y tuvo una visión. Una escalera que unía lo más bajo de la tierra con lo más alto del cielo. Pero no, aquella extraña experiencia onírica no fue solo un sueño, era el mapa de tu propia evolución. La masonería tomó ese símbolo y lo convirtió en el camino hacia la sabiduría. ¿Qué misterios encierran sus 3 peldaños de virtud? ¿Por qué la ruta a la iluminación tiene que ser en espiral? Y, sobre todo, ¿qué tienes que hacer tú, paso a paso, para que tu vida se convierta en esa escalera? Si estás buscando la llave para ascender de la ignorancia a la maestría, quédate. Este no es un viaje al pasado, es una ruta directa a tu mejor versión. El simbolismo de la escalera en el Antiguo Testamento se centra casi exclusivamente en la escalera de Jacob, Génesis 28:12, pero su significado se amplifica al contrastarla con la Torre de Babel y al enmarcarla en el contexto más amplio del simbolismo del ascenso y el descenso, que a su vez está relacionado con el simbolismo de la montaña, que por supuesto trataremos en el canal. La visión de Jacob en el lugar que llamó Betel, la casa de Dios, es la manifestación más directa del simbolismo de la escalera en el Tanaj. La escalera Sulam, en el hebreo, representa el vínculo ininterrumpido entre el cielo, Samayim, y la tierra, Eretz. En esencia, simboliza la providencia divina y el mecanismo por el cual Dios se revela y se comunica con la humanidad. La exégesis judía profundiza el simbolismo más allá de una simple conexión física. Muchos sabios, como Maimónides, interpretaban la escalera como el camino de la oración, la tefilá, que asciende desde la tierra hasta el trono de Dios y por la que descienden las bendiciones divinas, siendo los ángeles las súplicas y las respuestas. Además, según la gematría, es decir, la numerología hebrea, el valor numérico de la palabra Sulam, la escalera, es 130, el mismo valor que la palabra Sinaí. Esta conexión sugiere que la escalera simboliza la entrega de la Torá en el monte Sinaí, que es la ley divina y el mapa de ruta para la elevación espiritual del hombre. El movimiento de los ángeles, que suben primero y luego bajan, subraya la idea de que el camino espiritual requiere un esfuerzo humano activo. Subir es el acto de la acción. Para que la respuesta divina, bajar sería la bendición o la iluminación, se manifieste, representando así el estado espiritual del hombre. El simbolismo de la escalera de Jacob se entiende mejor al contrastarla con otro intento arquitectónico de conectar la tierra con el cielo, la Torre de Babel, cuya narración se desarrolla en Génesis 11. Mientras que la torre fue construida por la arrogancia y el esfuerzo colectivo humano, utilizando una estructura fija y perecedera, la escalera de Jacob fue una visión espiritual, un regalo o una revelación divina a un solo hombre, en un momento de vulnerabilidad. La motivación de Babel era buscar la divinidad por poder y orgullo, resultando en confusión y fracaso, mientras que Jacob buscaba la seguridad y la guía divina, y su escalera resultó en una promesa de protección y alianza. Esencialmente, la escalera de Jacob es el camino legítimo, el revelado por Dios, para ascender la conciencia, mientras que la Torre de Babel es la usurpación del lugar divino mediante la fuerza material y el orgullo humano. ¿Hablaríamos del espíritu prometeico? Muchos dirían que sí. Aunque la escalera no aparece como objeto físico, constante en el Antiguo Testamento, el simbolismo de subir y bajar un medio para la revelación es recurrente y se manifiesta a través de la montaña. El monte Sinaí es el arquetipo de la ascensión, donde Moisés sube para recibir la ley y baja con la revelación, demostrando que la cima es el lugar de aislamiento sagrado y la puerta de acceso al conocimiento divino. De igual manera, el ascenso a Jerusalén, al monte Moria, se llama Aliyah, ascenso, implicando siempre un movimiento espiritual y geográfico hacia un lugar más sagrado y elevado. En todos los casos, ya sea una escalera o una montaña, el Antiguo Testamento establece el movimiento vertical como la metáfora indispensable del progreso espiritual, el encuentro con lo trascendente y la recepción de la ley. El simbolismo de la escalera de Jacob se revela al aprendiz masón como uno de los emblemas más importantes del cuadro de logia del primer grado. Su posición y su composición son clave para establecer el objetivo espiritual del neófito desde el momento de su iniciación. La escalera de Jacob suele aparecer en el cuadro de logia en el lado oriental o elevándose desde la logia hasta las esferas celestes.
el sol, la luna y la bóveda estrellada. Esta disposición cumple varias funciones simbólicas cruciales. Su base está apoyada en la tierra, que en el simbolismo del aprendiz es la logia, el lugar donde el masón comienza su labor, representando el trabajo en la piedra bruta y el esfuerzo de automejora en el plano material. Su cima, por su parte, se pierde en las nubes o alcanza las esferas celestes, donde se ubica el ojo de la providencia o el gran arquitecto del universo, Gadu. Este destino es la luz, el conocimiento superior, la sabiduría y la comunión con lo divino. La escalera es, por tanto, el móvil que transforma al hombre ordinario en un ser iluminado. Este símbolo sirve como un contraste con la piedra bruta. Mientras el aprendiz se concentra en desbastar lo tosco, la escalera le recuerda que este esfuerzo individual no es un fin en sí mismo, sino el primer peldaño hacia una meta trascendente y moral. Aunque la escalera bíblica se considera infinita, en la iconografía masónica se enfatizan especialmente los 3 peldaños superiores, los que permiten el acceso al cielo. Estos 3 peldaños simbolizan las virtudes teologales, que son pilares fundamentales de la moral masónica. El primer peldaño es la fe, simbolizada por un objeto de anclaje, representando la confianza inquebrantable en el Gadu, en los principios de la orden y en su propia capacidad para progresar en el sendero iniciático. Es el motor para iniciar la marcha. El segundo peldaño es la esperanza, simbolizada a menudo por un ancla que representa la certeza y la expectativa activa de alcanzar la verdad, la luz y la inmortalidad, lo que le da al masón la fuerza para seguir ascendiendo a pesar de las dificultades. Finalmente, el tercer peldaño es la caridad, o amor fraternal, simbolizada por una mano o una copa. Esta es la más elevada de las 3 virtudes, significando el amor activo y desinteresado por la humanidad. Ya sabéis, la famosa filantropía masónica. Con esto se instruye al aprendiz en que el conocimiento y la elevación espiritual no tienen valor si no se aplican en beneficio del prójimo y en la construcción de un mundo mejor. En algunas tradiciones, la escalera de Jacob incluye no solo los 3 peldaños de las virtudes teologales, sino también 4 peldaños inferiores que representan las virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Cuando se suman, estas 7 virtudes conforman los 7 pasos que debe dar el ser humano para pasar de la animalidad propia del populacho a la divinidad superior. Estas 4 virtudes inferiores son la base ética que el aprendiz debe establecer en su carácter para que los pilares superiores, fe, esperanza, caridad, puedan sostenerse firmemente y le permitan ascender con seguridad a la luz. Para el aprendiz, la escalera de Jacob es una poderosa lección, pues el progreso masónico es un ascenso moral y gradual, no un salto repentino. Exige primero establecer una base ética sólida, las llamadas virtudes cardinales, para luego construir sobre ella la aspiración espiritual y fraternal, es decir, las virtudes teologales. La variación en el número de peldaños, 3 o 7, de la escalera masónica es fundamental para comprender su profundidad simbólica, ya que cada número corresponde a un énfasis iniciático distinto. La masonería maneja 2 variantes principales en la representación de los peldaños, que dependen del simbolismo del grado o del rito. La primera es la variante de 3 peldaños, la cual se centra en la culminación del ascenso del aprendiz y se asocia directamente con la parte superior de la escalera de Jacob en el cuadro de logia del primer grado. Su simbolismo principal representan las 3 virtudes teologales, que son la fe, confianza en el Gadu y en el propósito de la orden, la esperanza, expectativa activa de alcanzar la luz y la verdad, y la caridad o filantropía, el amor fraternal y la aplicación del conocimiento en beneficio de la humanidad. El significado de esta tríada es establecer la conexión directa entre lo humano y lo divino, enseñando al aprendiz que su trabajo interior debe estar sostenido por estas 3 cualidades para ser verdaderamente trascendente. La segunda es la variante de 7 peldaños, crucial en el grado de compañero masón, especialmente en el contexto de la escalera de caracol que conduce a la cámara del medio del templo. Esta variante representa las 7 artes y ciencias liberales, hablamos el trivium y el quadrivium, que el compañero debe dominar para reclamar su llamado salario, es decir, su iluminación. El trivium, gramática, retórica y lógica, establece la base para pensar y razonar con claridad, mientras que el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, representa el estudio de las leyes del universo, la armonía y el orden cósmico. El número 7, considerado de perfección, simboliza el ciclo completo de la educación y el progreso intelectual del masón, quien debe ascender sistemáticamente, paso a paso, a través del conocimiento para alcanzar la sabiduría. La adopción de la escalera por la masonería no es un hecho aislado, sino que enlaza con arquetipos universales presentes en diversas culturas y sistemas esotéricos que ven en el ascenso del camino hacia la gnosis. En el judaísmo esotérico o cábala, la escalera de Jacob se relaciona a menudo con el árbol de la vida, Etz Hayim, que es un diagrama de 10 emanaciones divinas, las llamadas Sefirot,
conectadas por 22 senderos. La escalera es, en esta visión, la ruta mística y gradual que permite al iniciado recorrer esos senderos para retornar a Dios a través de un trabajo de integración espiritual. Además, la escalera de Jacob es un antónimo directo de la Torre de Babel, la cual, como un zigurat mesopotámico, fue una montaña artificial construida por el orgullo y el esfuerzo humano. La masonería adopta esta distinción. El ascenso legítimo debe ser por la vía moral y revelada, la escalera de Jacob, no por el orgullo y la fuerza material, la Torre de Babel. Finalmente, la idea de ascender a través de grados es común en los misterios de las iniciaciones griegas y egipcias, como el culto de Mitra, que también estructuraban el progreso iniciático en 7 grados. La masonería recoge este patrón septenario para recordar que la verdadera iniciación nunca es instantánea, sino que se logra mediante un esfuerzo disciplinado que ordena la mente y el espíritu. La escalera de caracol es el símbolo central y el motor de la instrucción en el grado de compañero masón, es decir, el 2º grado, marcando un cambio fundamental en el proceso iniciático. Mientras que la escalera de Jacob en el 1er grado simboliza la aspiración estática o la conexión entre el cielo y la tierra, la escalera de caracol representa el movimiento dinámico y metódico del compañero. Este símbolo convierte la visión de la verdad en un proyecto de vida y estudio activo. El número de peldaños en la escalera de caracol varía, pero se agrupan consistentemente en tramos que simbolizan los hitos del aprendizaje. Al comienzo del ascenso se recuerdan los 3 primeros pasos del aprendiz, simbolizando que el compañero sigue necesitando los principios básicos de fuerza, belleza y sabiduría. A continuación, los 5 peldaños del perfeccionamiento que se centran en el desarrollo de las facultades humanas y la moralidad. Estos representan los 5 sentidos esenciales para percibir la realidad y la moralidad, y en otras interpretaciones, las 5 gradas morales que el compañero debe adquirir, como la inteligencia, la rectitud, el valor, la prudencia y la filantropía. El tramo final de 7 peldaños de la iluminación es el más importante, pues representa las 7 artes y ciencias liberales que deben ser dominadas para ascender a la verdad. Este conocimiento se divide en el trivium, gramática, retórica y lógica, que es el dominio del pensamiento y el razonamiento, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, que es el estudio de las leyes del universo. La geometría es la ciencia maestra, pues rige la construcción física y moral. El ascenso por la escalera de caracol culmina en la cámara del medio, donde la recompensa del masón es la iluminación a través del conocimiento. Recibir el salario simboliza la posesión de la palabra sagrada del grado, que se alcanza como resultado del mérito y del trabajo incesante a través del estudio metódico. Este proceso también está ligado a la leyenda de Hiram Aviv, pues la escalera de caracol es el método de investigación que permite al compañero acercarse a los misterios de la construcción y la vida, mediante el orden y la razón. En resumen, la escalera de caracol transforma la visión de fe del aprendiz en la acción metódica y el estudio constante del compañero. Es la disciplina del conocimiento lo que permite al masón ascender hacia la perfección de su propio templo interior. El simbolismo de la escalera alcanza su máxima profundidad esotérica a través de su conexión con la Cábala, el sistema místico judío. En este nivel, la escalera ya no es solo un mapa moral o intelectual, sino un mapa de la estructura del universo y del alma humana. La figura geométrica central de la Cábala es el árbol de la vida, Etz Hayim, un diagrama compuesto por 10 sefirot, las emanaciones divinas o esferas de la conciencia, interconectadas por 22 senderos. Las sefirot representan las etapas por las que lo divino desciende a la creación y, crucialmente, las etapas por las que el ser humano debe ascender para retornar a la fuente. La escalera de Jacob se interpreta como la representación condensada del árbol de la vida. Los ángeles subiendo y bajando simbolizan el flujo constante de energía, conciencia y voluntad entre el plano divino y el plano material. El masón, al reconocerse como parte de este sistema, entiende que su logia es el punto de apoyo en la tierra y la escalera es su ruta de vuelta a la unidad. La escalera, en su dimensión mística, se asocia directamente con la columna central del árbol de la vida. Este diagrama cabalístico se divide en 3 columnas: derecha, severidad; izquierda, misericordia; y central, equilibrio. La columna central, que incluye las sefirot de Keter, la corona, Tiferet, la belleza, la armonía, y Yesod, el fundamento, representa la vía de la moderación y la gnosis directa. La escalera de Jacob se convierte en el camino del masón que busca el justo medio entre los extremos de la materia y el espíritu, evitando los peligros del fanatismo ciego o la disolución pasiva, armonizando las fuerzas opuestas simbolizadas por las 2 columnas de la logia. El simbolismo masónico de la escalera es un eco del concepto místico del ascenso del alma presente en muchas tradiciones iniciáticas, desde la Merkabá judía hasta el neoplatonismo.
La escalera de Jacob no es solo algo que se mira o se sube, sino algo que se convierte en uno mismo. El ascenso místico implica que el masón debe transformar su propia estructura interna para vibrar en armonía con los principios superiores representados por cada peldaño o sefirá. La cima de la escalera donde Jacob ve a Dios se corresponde en el cuerpo humano con los centros de conciencia superior. La ascensión de la energía y la conciencia a través del eje central del cuerpo culmina en la apertura de la percepción trascendente, lo que Jacob llamó la puerta del cielo. La escalera, finalmente, es el símbolo del trabajo de regeneración, el tikkun en la cábala. Cada peldaño superado es un defecto moral pulido, una ignorancia disipada y una nueva porción de luz integrada. Este es el propósito último de la escalera, que el masón construya en su interior el puente indestructible entre la tierra y su propia divinidad potencial. La escalera, ya sea la escalera de Jacob o la escalera de caracol, sirve como una disciplina de la gradualidad y el recordatorio constante del propósito ético de la masonería, a saber, el perfeccionamiento continuo del individuo. La lección práctica más evidente es que el progreso ético, moral e intelectual es gradual y metódico, no repentino. La escalera prohíbe el salto tramposo y perezoso de peldaños, enseñando al masón que la prisa o la arrogancia conducen al fracaso. Es fundamental dominar las bases del carácter, las virtudes cardinales, antes de aspirar a las cimas espirituales, las teologales o las ciencias. Además, el acto de subir un peldaño a la vez refleja la necesidad de la disciplina diaria, pues la mejora no es un evento único, sino el resultado de la repetición constante de pequeñas acciones éticas y de estudio. La forma en espiral de la escalera de caracol promueve la introspección periódica, ya que exige mirar hacia abajo para revisar el camino andado y luego hacia arriba para reafirmar el propósito de mejora personal. Si bien el ascenso se percibe como una búsqueda personal, su objetivo final tiene un impacto social y ético. El peldaño superior de la escalera de Jacob es la caridad, el amor fraternal, lo que enseña al iniciado que el punto culminante de todo su trabajo filosófico y moral no es el logro intelectual solitario, sino la aplicación de esa luz en el mundo a través del servicio y la filantropía. Los peldaños firmes y sólidos simbolizan que el camino ascendente debe estar construido sobre una base de integridad inquebrantable. Si un solo peldaño ético es débil, toda la estructura moral del individuo corre peligro de colapsar, obligando a la autocorrección constante. Por otro lado, la subida a la cámara del medio del templo enfatiza que la recompensa, el conocimiento o salario, es un resultado directo del mérito y del trabajo honesto. Es decir, el masón gana su progreso a través de la diligencia en el estudio y la aplicación de los principios éticos. En un sentido final, la escalera es un símil de la existencia. Los ángeles que suben y bajan en el sueño de Jacob recuerdan al masón la naturaleza cíclica e interdependiente de la vida, un flujo constante de dar y recibir entre la inspiración divina y el resultado de trabajo humano. La escalera que une la tierra con el cielo es la realización de que lo profano y lo sagrado están íntimamente conectados. El iniciado debe hacer de su vida cotidiana y de sus acciones más terrenales el lugar donde se manifiesta lo divino, es decir, convertir la piedra bruta en el altar de Betel. En la práctica, la escalera es un simple y poderoso recordatorio. No te quedes quieto, parece decir. El trabajo del masón es de un movimiento constante hacia la luz, peldaño a peldaño, construyendo con cada paso su propio templo de virtud. Los cuadros de logia son el lugar donde el simbolismo teórico de la escalera se concreta, sirviendo como herramientas didácticas esenciales para la instrucción masónica. Estos diagramas son ejes visuales que unen lo terrenal con lo celestial en el templo. En el primer grado, la escalera aparece como la escalera de Jacob, una estructura vertical con su base en la tierra y su cima extendiéndose hacia el cielo abierto. El elemento más destacado son los 3 peldaños superiores que están claramente asociados con las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Estos peldaños suelen estar representados por sus propios símbolos gráficos, como el ancla para la esperanza, que simboliza la firmeza y la certeza en el propósito, o una mano tendida para la caridad, representando el amor altruista. La escalera dirige la mirada hacia lo alto, donde se encuentran el ojo que todo lo ve, o el triángulo radiante, que representa al gran arquitecto del universo, Gadu, y la bóveda estrellada, que simboliza el orden cósmico regido por la geometría divina. Visualmente, el cuadro del aprendiz enfatiza que el propósito del trabajo ético es la aspiración a la virtud como vía de unión entre el hombre y lo trascendente. En el segundo grado, el enfoque cambia a la escalera de caracol, una rampa ascendente y sinuosa dentro de una estructura,
que es la entrada a la cámara del medio. La representación visual se vuelve más compleja, haciendo hincapié en la estructura numérica para reflejar el estudio sistemático. La escalera suele estar marcada con tramos de 3, 5 y 7 peldaños, destacando la progresión de principios, sentidos y, crucialmente, las 7 artes y ciencias liberales. Para ilustrar esto, es común que alrededor de la escalera se dibujen los instrumentos de las ciencias liberales, como el globo terrestre, la astronomía, o el compás y la escuadra, la geometría. Esta última, la ciencia maestra. La escalera de caracol culmina en la cámara del medio, simbolizando la recompensa del conocimiento ganado por el mérito y el trabajo. Esta escalera enseña visualmente que el progreso a la verdad es un proceso activo, científico y ordenado. Un elemento constante y fundamental que acompaña a la escalera en el primer grado es la referencia al pasaje bíblico que le da origen. Se representa la piedra de Betel, la piedra que Jacob usó como almohada, simbolizando el fundamento sólido y humilde sobre el que debe descansar la visión espiritual. Junto a ella, a veces, se ve el frasco de aceite, representando la unción o la bendición divina que consagra el lugar y al iniciado. En conjunto, estos elementos visuales no son meras ilustraciones, son diagramas didácticos y rituales que codifican el programa ético y filosófico de la masonería, guiando al iniciado desde el trabajo terrenal hacia la iluminación trascendente. Y hasta aquí hemos llegado en lo que respecta al simbolismo de la escalera en la masonería. Ya estamos trabajando en el siguiente vídeo, así iremos creando una biblioteca de valor, si la megacorporación nos lo permite, claro está.